El tema de hoy ¿es posible formalizar una relación si es que la pareja tuvo sexo en la primera cita? Estaba revisando unas estadísticas y en Match publicaron estas cifras. Dijeron que el 32% de las personas decían de que podrían considerar formalizar con una persona con la cual tuvieron sana matraca en la primera cita. Y esto me hizo pensar porque ayer me junté con una compañera de Tinder, primera vez que nos veíamos, y fue al revés. Tuvimos matraca primero y después conversamos y nos quedamos conversando como una hora y media. Y yo dije, oye, qué agradable esta tipa. Y ahí viene la pregunta. Algunos chicos y algunas chicas cometen muchos errores cuando se trata de sexo en la primera cita, y esos errores joden al resto de las personas. Los voy a revisar ahora y también quiero leer sus opiniones de qué opinan si es posible tener una buena jornada sexual, un buen encuentro prematrimonial en la primera cita y después tal vez considerar formalizar o no con esa persona. Antes de iniciar quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o quemar grasa, pueden ir a la página web donde encuentran todas sus drogas, todos sus productos naturales, aminoácidos, quemadores y proteínas para poder ganar forma humana y deshacerse de esas lonjas del amor. Para la gente que quiera unirse a mi curso de oratoria y a los grupos de inglés, pueden mandarme un WhatsApp también. Solamente para la gente de Lima, porque está en Surquillo, el local por ahora. Y estoy pensando tal vez la próxima semana hacer algunos grupos online para la gente que está en provincia. Pero por ahora quiero enfocarme en el tema presencial. Sin más preámbulos, iniciamos. Quiero mencionar un poco más. Algunos errores de hombres y de mujeres cuando se trata de sexo en la primera cita. Y cosas que a veces uno lo hace sin querer, que es extraño, pero tiene que uno prestar atención en esto. Algo que es cierto que muchas chicas me dicen, por ejemplo, con la chica con la que me encontré ayer, me estaba comentando, que las chicas a veces tienen miedo de tener sexo en la primera cita, no por el sexo en sí, sino porque después cómo las va a tratar el chico. Y eso es cierto. Muchos hombres, cuando una chica se acuesta con él en la primera cita, lo que hacen es la bloquean, la tratan mal, le responden de mala manera. Y es curioso porque, o sea, tratan mal a la chica que les dio la panocha, pero respetan a la chica que los utilizó, los llevó a que les compre comida, a que les compre regalos y después le dijo gracias amigo. Entonces, las chicas también dicen, oye, están huevones, o sea, si te portas bien te tratan mal y si te portas mal te tratan bien. Y creo que eso tenemos que cuidar de parte de los hombres, o sea, siempre tú a la persona que te trata bien, dale cariño, porque es la persona a la cual tú le gustas. No quieras hacerlo al revés. No te digo que mandes a la mierda a la chica que no te hace caso, pero lo que digo es que si una chica te está aceptando tener un buen encuentro, ¿no? Y te hace todas las posiciones y se la traga, entonces creo que lo mínimo que uno puede hacer es darle el trato correcto, ¿no? Y no solamente sexo y después bloquearla, sino por lo menos mantener una conexión mediana después para hacerle saber que te importa y así poder repetir la matraca. Otro error frecuente, que creo que es el motivo por el cual muchas chicas no quieren tener un encuentro, es el hecho de que el miedo si el chico va a estar comentándole a todos de que se acostó con ella. Y ese es un tema de cancelación social. La sociedad cancela a la mujer que tiene sexo con muchos hombres. Eso es algo que es un poco antiguo, pero todavía existe, no se puede negar. Y por eso la chica tiene miedo de que tú vayas a estarle contando a todos. Y creo que uno tiene que empezar a cuidar eso, ¿no? Y también hacerle generar conciencia a tus amigos. Si tu amigo siempre está pasando los nombres o la foto de la chica con la que se acostó, decirle, oye, le estás cagando. Y cuidar así un poco también nuestro género. No esperemos que las feminazis aparezcan y nos digan qué tenemos que hacer. Creo que nosotros como patriarcado también tenemos que ser capaces de autocensurarnos y saber de que si nos portamos bien vamos a tener más sexo, y al final eso es lo que todos queremos, democratizar la sana matraca. Quiero pasar y otro error más también que quería mencionar. Quiero escuchar también errores por parte de ustedes, que me digan qué errores creen que sucede cuando se tiene sexo en la primera cita. Otro error frecuente es por parte del hombre de asustarse a veces un poco cuando hay un momento romántico. Y eso me pasó ayer. Por ejemplo, terminé de tener la buena matraca y la chica se abrazó de mi brazo. Y estaba como que, puta madre. Y no porque me caiga mal la chica, sino porque a veces los hombres nos acostumbramos a tener solamente encuentro sexual
pero te olvidas que hay un lado romántico y cuando la chica empieza a mostrártelo, no sabes cómo responder porque ya te has olvidado que eso existe. Y es necesario que también seamos recíprocos en ese tema. Si la chica te dio la jornada sexual, por lo menos tienes que tener un 2% de romanticismo post-sexo. Y lo digo como una carencia que yo tengo. O sea, para mí es difícil ser romántico. Divertido es fácil, pero romántico es algo que no soy tan bueno, pero creo que es algo en lo que voy a trabajar y no sé si alguno de ustedes tenga ese problema, que cuando tiene sexo después la chica a veces quiere tener una conversación. La conversación es fácil, pero la parte romántica es la jodida. Y bueno, estos son los errores por parte del hombre. Por parte de la mujer, he visto también varios errores, como por ejemplo el tema de salir con los chicos que meten más floro y no con los chicos que tienen más valor. He visto también, no todas obviamente, pero algunas cometen ese error que se dejan llevar por floros baratos de chicos, ¿no? Y a veces dicen, no, este chico es muy simple. Por lo general, y esto es un tip para las chicas, los chicos que son malos hablando suelen ser los mejores porque son los que tienen menos experiencia gileando a varias flacas. Y las chicas dicen, aparte, a veces dicen, no, es muy directo. Sí, pero si es muy directo es probable que sea honesto. Y he visto chicas que dicen que quieren un chico que sea honesto, pero cuando el chico dice las cosas como la piensa, la chica lo cancela. Entonces, seamos claros, ¿no? Por parte del hombre, tratemos bien a la chica, que nos trata bien, y por parte de la mujer, traten bien al chico que es honesto y le dice lo que piensa y las cosas como son. Espero que les haya gustado. Quiero revisar sus opiniones. ¿Qué opinan del sexo en la primera cita? Y también quiero dejar esta pregunta. ¿Ustedes creen que la cuarentena aceleró el proceso sexual? Algunos van a decir que sí, otros que no. Quiero que me den su respuesta y que me dejen sus razones. La bendición para todos ustedes. Quiero revisar también los temas que me proponen para esta semana para ir tratando. Que tengan un gran inicio de semana. Aprovechen bien su verano desde ahora. Estudien, trabajen, hagan cosas productivas para que este 2022 sea su año. Así que la bendición, hermanos. Ya saben, en Instagram me encuentran como Tío Balta. Y si desean contactarme para asesorías fitness, para el tema del curso de oratoria o para pedir el audiobook de cómo dejar de ser una putita, pueden hacerlo al +51 9890 23 986.